A ver, quiero que imaginemos la siguiente escena por un momento. Son las 11 de la noche de un martes cualquiera. No hay ningún fallo crítico de seguridad, o sea, el producto principal rinde sin problemas. Lo típico, ¿no? Todo en orden, aparentemente. Sí, sí, la base de datos intacta, la gente navegando con total normalidad. Sin embargo, en una sala ahí con luz tenue, tienes a 3 ingenieros senior mirando fijamente un monitor. Ojos inyectados en sangre, me imagino. Totalmente, con la mirada vacía. Y todo por un despliegue rutinario, una tontería absoluta que no debería haber llevado ni 3 minutos. Pero que se acaba cargando algo. Exacto. Ha roto por completo el DNS interno del sistema. Y es que, vistos desde fuera, te juro que no parecen profesionales de élite resolviendo un puzzle lógico. Ya. Parecen más bien, no sé, sumos sacerdotes de un culto de la Edad de Bronce. Madre mía. Bendiga sus pods con un mínimo de conectividad. Y lo más trágico, fíjate, lo verdaderamente alarmante de esa escena es que no sorprende absolutamente nadie que trabaje en esto hoy en día. Ya, es el pan de cada día. Es que hemos llegado a un punto crítico en el sector. Esa agonía nocturna, esa sensación constante de estar, a un error tipográfico de derribar toda la infraestructura, Uf, total. se acepta como el precio normal, el peaje estándar de la innovación. Hemos interiorizado el sufrimiento, básicamente. Exacto. Y justo eso nos lleva a la gran misión de nuestra charla de hoy. Vamos a diseccionar si como industria nos estamos sobrediseñando hacia el colapso absoluto. Que yo creo que un poco sí, ¿eh? Ya te digo. Vamos a ver cómo podríamos desnudar nuestra infraestructura para devolverla un poco a la realidad. Porque, a ver, la ironía es brutal. Claro, la tecnología debería ayudar, no molestar. Justo. Se supone que existe para automatizar lo tedioso, absorber la complejidad y, dejarnos dormir a pierna suelta. Y pasa justo lo contrario. Es precisamente lo que nos roba el sueño. Y esto nos obliga a plantear una pregunta casi herética. A ver, dispara. ¿Y si el niño mimado del sector, el sagrado y todopoderoso Kubernetes, es en realidad la mayor herida autoinfligida de la historia del software? Ojo con esa afirmación. Ya. Para la inmensa mayoría de las empresas, digo. O sea, ¿cuándo dejamos de construir herramientas para los usuarios y nos convertimos en sirvientes a tiempo completo de nuestra propia infraestructura? Es una pregunta dura, pero súper necesaria. Sí. Y antes de que los puristas enciendan las antorchas y vengan a buscarnos, aclaro algo crítico. Todo lo que voy a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog, nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Muy recomendable echarle un ojo, por cierto. Hoy vamos a desentrañar esa pieza y buscar el lado más absurdo de nuestra obsesión por complicarnos la existencia. Es que la disección de ese texto toca un nervio muy expuesto en la comunidad técnica, la verdad. Totalmente. Porque, claro, expone una disonancia cognitiva brutal. Esa enorme distancia entre, digamos, la promesa de la abstracción técnica de la que tanto se habla y el infierno operativo diario que realmente supone mantenerla viva. Y para ilustrar esa disonancia perfectamente, el texto arranca la mañana después de ese desastre del martes que comentábamos. La resaca, ¿no? Sí, hay una especie de resaca colectiva inducida por archivos YAML flotando sobre la oficina. Y de repente, para romper el hielo, alguien pasa por Slack una captura de pantalla. A ver qué joya pasaron. Es un post de una pequeña startup desconocida que suelta una bomba. Afirman estar consiguiendo, 8 veces más rendimiento que un clúster estándar de Kubernetes. 8 veces, madre mía. Y pagando apenas una 10ª parte de la factura mensual en la nube. Claro, ¿y la reacción del equipo, me imagino? Pues la del ingeniero principal, el SRE más curtido del equipo, es lanzar una carcajada súper cínica. Teclea de vuelta algo en plan, claro que sí, y mi servidor casero de Minecraft puede renderizar en tiempo real más rápido que la granja de servidores de Pixar. Típica respuesta de SRE de vuelta de todo. Topal. El post, lo borran al cabo de una hora para no generar más ruido. Pero la idea escuece, ¿sabes? Se queda instalada en la cabeza de todos. Es que esas cosas pican en el orgullo. Y aquí te lanzo una duda sobre este fenómeno sociológico. ¿Por qué ese cinismo instantáneo? O sea, tan instintivo. Si alguien aparece diciendo, oye, he encontrado una forma drásticamente más sencilla de hacer esto... Deberían alegrarse, ¿no? Claro, la reacción de un técnico senior debería ser pura curiosidad científica, no ese desprecio absoluto inicial. A ver, es que ese cinismo, en el fondo, no es un razonamiento técnico. Es pura defensa personal psicológica. ¿Tú crees? Totalmente. Podríamos diagnosticarlo como un claro síndrome de Estocolmo arquitectónico.
O sea, hay que entender cómo se forma la identidad de un ingeniero de sistemas a día de hoy. Ya, a base de sufrir, básicamente. Exacto. Cuando te pasas años de tu vida, te sacas certificaciones carísimas, sacrificas fines de semana para dominar una bestia hipercompleja, pues inevitablemente tu ego profesional se fusiona con la herramienta. O sea, ¿me estás diciendo que usamos la complejidad masiva como un escudo para proteger nuestro propio ego profesional? Sin lugar a dudas, es la manifestación del libro de la falacia del costo hundido, pero aplicada al código y a la infraestructura. Ya veo por dónde vas. Si resulta que la solución a un problema gravísimo de orquestación es, de hecho, simple, pues significa que esas cientos de horas configurando mallas de servicios o depurando controladores fueron una inmensa pérdida de tiempo. Uf, y eso duele reconocerlo. Muchísimo. Es una enfermedad endémica en nuestro sector. Equiparamos por defecto la complejidad técnica con la sofisticación. Ya, en plan, si no es difícil, no es profesional. Exacto. Asumimos que si una arquitectura no tiene 20 piezas móviles y un panel de control que parece la nave de Star Trek, entonces es un sistema aficionado indigno de una empresa seria. A ver, entiendo la psicología del costo hundido. Tiene todo el sentido. Pero me resisto a creer que mentes puramente analíticas obvien datos empíricos de rendimiento solo por orgullo herido. Bueno, también hay un motivo técnico, ojo. Claro, tiene que haber una sospecha real, algún desencadenante para que el SRE reaccione con esa burla inicial. Sí, el desencadenante existe. El veterano asume, por puro instinto, que un rendimiento 8 veces superior implica que esa startup está haciendo trampa por algún lado. ¿Trampa en qué sentido? Pues en su esquema mental, la única forma de conseguir esa velocidad es saltándose la seguridad, ignorando la alta disponibilidad o ejecutando todo como usuario raíz en un servidor de chapa metálica puro y duro. Vamos corriendo con tijeras. Exacto. Para alguien que vive inmerso en el ecosistema Kubernetes, sugerir que puedes quitar toda esa orquestación masiva y mantener un sistema robusto es como sugerir que para que un coche de Fórmula 1 corra más, le quites los frenos y el volante. Vale, me cuadra. Pues precisamente ese instinto de seguro que están haciendo trampa es lo que empuja a este equipo a la acción. A ver qué hicieron. El artículo relata cómo deciden montar un experimento a escondidas un viernes por la tarde. Y el objetivo inicial no es aprender. O sea, el objetivo es humillar la afirmación de la startup. Querían desmontarles el chiringuito. Totalmente. Demostrar la superioridad de su propia arquitectura. Así que cogen un servicio de procesamiento de imágenes que ya tenían en producción. Un caso real. Bien. Sí, y el texto describe el archivo YAML de este servicio de una forma que es tan brillante como terrorífica. Decía que había crecido, y cito literalmente, como una colonia de moho testarudo. Madre mía, la colonia de moho, qué gráfico. Era un Frankenstein absoluto, ¿eh? Plagado de contenedores auxiliares, los famosos sidecars, reclamaciones de volúmenes persistentes, decenas de sondas de vitalidad. Un poema de archivo, vamos. Tenía tantas anotaciones oscuras que leerlo era como intentar descifrar la piedra Rosetta. Es que es una analogía dolorosa, porque todos hemos visto mutar esos archivos en vivo. Llega un punto en que nadie en la oficina se atreve jamás a borrar una sola línea. Ni de broma. Da pánico. Claro, por pánico a derribar todo el sistema. Así que la única dirección posible siempre es añadir más líneas y más capas. Es arqueología digital en estado puro. Totalmente. Bueno, pues deciden extirpar ese servicio de la plataforma. Y lo ejecutan utilizando Firecracker micro-VMs. Ojo, un cambio radical. Sí. Llegan las 3 de la tarde, le meten las pruebas de estrés y de repente se hace un silencio sepulcral en la sala. Un silencio incómodo, imagino. Muy incómodo. Frente a los monitores de Grafana, los números no solo desmienten al equipo, sino que les dan una bofetada de realidad tremenda. ¿Qué pasó? El rendimiento se dispara absurdamente y la proyección de la factura de Amazon Web Services cae al subsuelo. O sea, brutal. Claro, al quitar tanta morralla. Pero, a ver, aquí te voy a parar en seco. Porque, como abogado del diablo, le veo fisuras a la historia. Cuéntame. Entiendo perfectamente que un orquestador enorme consume recursos. Vale. Pero ¿por qué ese salto hiperespacial a usar Firecracker? Bueno, es que la diferencia es notable. Ya. Pero ¿acaso no habría bastado con usar una distribución ligerita, tipo K3S, para reducir el consumo sin tener que dinamitar todo el paradigma de contenedores al que están acostumbrados? Es una buena pregunta, pero la respuesta corta es no.
Explícame a nivel de hardware por qué algo como Firecracker destroza los tiempos de Kubernetes de esta manera. A ver, usar K3S te aligera la memoria del plano de control, de acuerdo, pero no ataca el verdadero cáncer subyacente, ¿Qué es? la latencia introducida por el modelo de red y por esa reconciliación de estado que es continua. En Kubernetes tu código nunca, jamás, se ejecuta en el vacío. Ya, siempre hay algo vigilando. Siempre. Tienes un demonio local, el kubelet, sondeando la salud del contenedor implacablemente. Luego tienes una red superpuesta encapsulando, cifrando y desencapsulando cada simple paquetito que entra o sale. Qué pesadilla. Y si encima le sumas los sidecars que comentabas antes, la latencia se vuelve catastrófica, directamente. A ver, catastrófica. Un proxy inverso moderno en la red no añade más de 1 o 2 milisegundos de retraso en cada salto, tampoco es para tanto. Un solo proxy no, claro. Pero vamos a analizar la anatomía de un sidecar en una malla de servicios típica, ¿vale? Venga, dale. Cuando tu servicio de imágenes quiere enviar un mísero byte de respuesta, ese dato no va directo a la red. No, señor. Se da un paseo antes. Sale del contenedor. Es interceptado por un proxy local dentro de su mismo pod. Ahí se aplican reglas de enrutamiento, telemetría. Ya empezamos a sumar. Luego viaja por la red virtual del clúster hasta el nodo de destino. Al llegar, vuelve a ser interceptado por otro proxy de entrada en el pod receptor. Más validaciones, supongo. Exacto. Lo valida otra vez antes de llegar por fin al código que lo había pedido originalmente. O sea, has convertido una operación de red que debería tardar microsegundos en una pesadilla absoluta de saltos de contexto en el procesador. Vale, visto así, o sea, mantener ese nivel de burocracia para mover un simple archivo de imagen es el equivalente exacto a intentar pastorear gatos hiperactivos en una habitación llena de punteros láser. Me encanta la metáfora de los gatos. Es tal cual. Todos moviéndose a la vez. Y lo que demostró el experimento este con Firecracker es que la solución no era entrenar mejor a los gatos ni poner más servidores, era sencillamente apagar los malditos láseres. Es que es la metáfora perfecta para entender el coste del ruido de fondo. Sí, Y la magia técnica de Firecracker, que por cierto fue desarrollado inicialmente por Amazon Web Services, es precisamente cómo apaga esos láseres. ¿cómo lo hace? Por debajo. Utiliza la virtualización nativa del propio núcleo de Linux, KVM, para crear máquinas virtuales extremadamente aisladas, pero en fracciones de segundo. O sea, súper ligeras. Sí, corta de raíz la necesidad de un sistema operativo anfitrión pesado por cada contenedor y elimina de un plumazo toda la burocracia de red del orquestador. Claro, el servicio de imágenes ya era rápido de por sí. Exacto. Lo que lo hacía lento y torpe era el masivo envoltorio burocrático que Kubernetes le ponía encima para intentar gestionarlo. Es como si, para ir a comprar una barra de pan a la esquina de tu calle, contrataras una escolta presidencial completa. Tal cual, limusinas blindadas y francotiradores. Sí, francotiradores en los tejados y cierre total del espacio aéreo del barrio. O sea, el panadero te va a atender igual de rápido. Claro, Pero toda la logística de sacar el maldito convoy a la calle es lo que paraliza la ciudad entera y te arruina el presupuesto del mes. esa logística inútil es el gran devorador de recursos del siglo XXI, te lo digo en serio. No me extraña. Y el texto del blog ilustra magistralmente lo que ocurre cuando el equipo se da cuenta por fin de la estafa en la que viven. La sorpresa humillante del viernes muta rapidísimo. Pasa a ser obsesión, ¿no? Una obsesión frenética durante todo el fin de semana. Al ver el rendimiento real sin esa sobrecarga, deciden buscar una vía de escape permanente. Y vaya si la buscan, ¿eh? El artículo cuenta que entran en una especie de trance de programación y paren una herramienta interna. ¿Sí? ¿El famoso invento? La bautizan, además con mucha retranca, el SQL-A-Fire, que básicamente perpetran un acto de profanación absoluta contra los dogmas de la ingeniería moderna. Una herejía en toda regla para los puristas. Total. En lugar de lidiar con un manifiesto YAML de docenas de líneas para decirle a la nube, oye, arranca otro servidor si hay mucho tráfico. Que es lo estándar, vamos. Sí, pues esta herramienta permite gestionar el escalado usando reglas declarativas simples, legibles, prácticamente idénticas a las sentencias de una base de datos SQL normal y corriente. Una maravilla de la simplicidad. Reglas que cualquier persona, con unos conocimientos básicos de lógica matemática, podría auditar sin tener un máster ni certificaciones obscenamente caras. Desde luego. Pero, de nuevo, freno de emergencia aquí. Sustituir un estándar industrial global como Kubernetes, que lo mantienen miles de ingenieros de Google. Sí, y la Cloud Native Computing Foundation. Exacto. Sustituir todo eso por un invento de fin de semana, a ver, ¿no es caer en una trampa mortal? Depende de cómo lo mires. Es que no están cambiando una pesadilla de mantenimiento estandarizada, que al menos todo el mundo conoce,
por una pesadilla de código local, que el día que el Lumbreras que la programó se vaya a otra empresa, va a dejar a todo el departamento a oscuras frente a un monolito incomprensible. A ver, es una objeción de manual. Cualquier arquitecto de sistemas conservador te argumentaría exactamente eso mismo. Es que es un rismo evidente. Obviamente, si tú coges un script casero de fin de semana y lo pones a gestionar la transaccionalidad central de una entidad bancaria, pues estás firmando tu propia carta de despido. Directamente. Pero el verdadero peso de este SQLifier en el relato no radica en su código fuente en sí, ni en su viabilidad como producto comercial a futuro. Entonces, ¿en qué radica? Su inmenso valor es la rebelión conceptual que encarna. Defíneme un poco esa rebelión conceptual, porque te prometo que sigo viendo riesgo técnico por todas partes. Vale. El equipo construyó esa herramienta efímera para dinamitar un bloqueo mental tremendo que asola a toda la industria. El de que todo tiene que ser súper complejo. Exacto. Llevamos más de una década aceptando dócilmente la premisa falsa de que la infraestructura como código tiene que ser esotérica, ilegible y dolorosamente frágil. Ya, que tienes que sufrir para desplegar. Hemos aceptado como lo más normal del mundo que para expresar una idea súper trivial tipo si la memoria se satura al 80%, enciende otra máquina, ¿Qué es una lógica básica? pues para eso tengamos que redactar encantamientos crípticos, donde, fíjate, una simple intentación incorrecta de 2 malditos espacios en blanco hace colapsar todo el entorno de producción. Es verdad, un espacio de más en un YAML y te cargas el sistema. Es de risa. Es tristísimo. Y lo que demostró el experimento, empíricamente, es que la configuración sí puede ser verdaderamente declarativa y puede estar alineada con la forma natural en la que razona un cerebro humano. Pero bajando un poco a los engranajes, al metal, ¿cómo traduces una regla sencilla tipo SQL en infraestructura física real, sin tener un lazo de control gigante como el de Kubernetes comprobando el estado cada medio segundo? Pues la respuesta es que para el 90% de las arquitecturas empresariales, el estado no muta a una velocidad que requiere ese lazo de control tan microscópico. O sea, ¿que nos pasamos de frenada? Muchísimo. Puedes enlazar directamente las métricas de carga nativas que ya te da el proveedor en la nube, con funciones serverless ultra simples. Ya, y que esas funciones hagan el trabajo. Cada contenedor individual. O sea, simplificar la petición simplifica el motor. Al simplificar radicalmente la sintaxis de lo que deseas, fuerzas la simplificación del motor que lo ejecutó por debajo. Básicamente, rompieron el hechizo que dictaba que la herramienta impone la forma de expresar nuestras intenciones. Esa idea de romper el hechizo me parece que nos lleva directos a la gran pregunta filosófica que articula todo el artículo. ¿Vamos allá? Si es tan evidente cuando das un paso atrás, si los números en Grafana no mienten de forma tan descarada, ¿cómo acabó todo el planeta tecnológico metido de cabeza en este pozo de complejidad autoimpuesta? ¿Es la pregunta del millón? Y aquí el autor del texto lanza una analogía que, sinceramente, lo clava. Asegura que, como industria, nos hemos comprado un inmenso camón de 18 ruedas para hacer la compra semanal en el supermercado del barrio. Es que es una disección brillante del estado actual de las arquitecturas de sistemas, porque expone el absurdo total de ignorar la escala. Completamente absurdo. Porque, a ver, es innegable que en el gigantesco remolque de ese camión caben perfectamente los huevos, la leche y el pan, ¿no? Cabe, desde luego. La compra llega a casa, el sistema funciona, pero el peaje periférico es delirante. Te pasas la mañana entera buscando dónde narices aparcar 20 metros de acero. Y lo que te cuesta moverlo. Te dejas el presupuesto de un mes en diésel comercial. Tienes que sacarte carnets de conducir especiales. Y de propina, tienes que pasarte por las casas de tus vecinos para explicarles por qué las ruedas de tu vehículo acaban de aplastar 3 buzones. Y una farola al intentar tomar la rotonda. Total. El texto hace mucho hincapié en que tecnologías como Kubernetes nacieron de las entrañas de proyectos como Borg, el sistema interno de Google. Están diseñadas para una escala planetaria. Claro, para Google. Pero la inmensa mayoría de organizaciones en el tejido empresarial real necesitan la fiabilidad silenciosa, aburrida y económica de un Toyota Camry, no una escuadra completa de transbordadores espaciales. Es que la raíz del desastre es justo esa. Hay una discrepancia fundamental entre la ingeniería que requiere la herramienta y la realidad operativa del entorno donde aterriza finalmente. Es matar moscas a cañonazos. Exacto. Kubernetes es un triunfo absoluto de la ingeniería informática distribuida. Eso nadie lo niega.
Es impecable para gestionar millones de contenedores efímeros que nacen, fallan y mueren miles de veces por segundo en docenas de centros de datos globales. Claro, cuando tienes fallos de hardware constantes porque tienes servidores en el medio mundo. Justo. Pero si una empresa gestiona un comercio electrónico que procesa, no sé, 2.000 pedidos diarios, servidos por una docena de microservicios, con un tráfico súper predecible, Lo normal, vamos. pues imponer esa misma arquitectura de control total no solo es un exceso técnico, es que es una irresponsabilidad económica y gerencial gigantesca. Es que es pura inercia basada en modas, me parece a mí. A veces parece que elegimos herramientas simplemente para engordar el currículum o para parecer profesionales hiper top de Silicon Valley. Hay mucho de eso, del postureo técnico. Es el equivalente, y esta es mía, a comprarse un traje completo de buceo de aguas profundas, con neopreno reforzado, plomos de inmersión, bombonas de mezcla de gases. Todo el kit. Todo el kit, únicamente para tomar un baño de espuma en la bañera de casa. Y encima argumentando muy en serio que, oye, a los exploradores marinos les funciona súper bien. ¡Qué locura! A ver, no es que el traje de buzo sea un mal invento. Es que vas a resbalar con la pastilla de jabón de lavanda y no vas a poder levantarte jamás de la bañera. La metáfora del traje de buzo me parece que captura a la perfección un sesgo cognitivo que es letal en nuestro sector, lo que yo llamo la ingeniería basada en la aspiración. Aspiración a ser gigantes, ¿no? Queremos consumir las herramientas corporativas de los gigantes porque asumimos, de forma muy ingenua por cierto, que al instalarlas heredaremos mágicamente su éxito comercial o su supuesta necesidad de escalabilidad. Ya, en plan, si uso lo mismo que Google, seré el próximo Google. Eso es. Y el resultado real es que el equipo de ingeniería acaba agotando el 80% de su ancho de banda mental parcheando versiones del orquestador o depurando redes superpuestas invisibles, En lugar de hacer su trabajo. robando ese precioso tiempo a la construcción del producto real que da dinero. Hemos blindado a nuestras empresas para un escenario apocalíptico de hipercrecimiento masivo que, estadísticamente hablando, nunca jamás va a llegar. Qué deprimente. Y mientras esperamos sentados a que lleguen mágicamente esos, no sé, 1.000 millones de usuarios concurrentes de los que hablaban los fundadores en su presentación, Seguimos pagando. seguimos quemando dinero a espuertas para pagar facturas astronómicas de la nube. Y, bueno, las sesiones de terapia del pobre equipo de infraestructura. Desde luego las necesitan. Afortunadamente, y menos mal, llegados a este punto tan crítico, el artículo no nos abandona solo con la reflexión filosófica esta. Baja al barro y propone un ejercicio súper práctico. El momento de la verdad. Lo denominan la prueba del espejo. Es un triaje rápido, básicamente, para identificar si realmente tu proyecto necesita ese camión de 18 ruedas del que hablábamos, o si vives en una mentira arquitectónica de manual. Es, sin ninguna duda, la sección de mayor valor aplicable para cualquiera que esté auditando su propia arquitectura ahora mismo mientras nos escucha. Totalmente. Plantea 3 preguntas directas, casi te diría que crueles por su nivel de honestidad. A ver, la primera. La primera es muy sintomática. Genera más terror paralizante en el equipo técnico la perspectiva de tener que actualizar la versión mayor del clúster en producción que la idea de someterse a una endodoncia severa en el dentista sin ningún tipo de anestesia. Uf, madre mía. Si la respuesta es sí, malo. Y la segunda ataca directamente a la métrica de las horas invertidas. Consume el equipo de ingeniería una porción abrumadora de su jornada laboral actuando como niñera de la infraestructura. Apagando fuegos. Sí, apagando fuegos invisibles de red, cuadrando reglas de autoescalado o persiguiendo permisos caídos, en claro detrimento de estar escribiendo características de negocios reales que aporten valor al cliente final. Y la tercera pregunta, ojo, mide la densidad de la deuda cognitiva que la empresa ha contraído a lo tonto. A ver. ¿Podría un ingeniero senior explicar con absoluta certeza la configuración subyacente de la malla de servicios a una nueva incorporación, sin tener que recurrir a dibujar esquemas incomprensibles en una pizarra de 3 metros y sin que la reunión exceda las 2 horas? Telita con las preguntas. A ver, si el diagnóstico sincero de quien nos escuche resulta en respuestas afirmativas a la mayoría de estas cuestiones, Tienen un problema gordo. el veredicto no es que la empresa tenga un desafío de infraestructura técnica normal y corriente. Lo que tiene es una dependencia letal y tóxica con Kubernetes. Tal cual.
están siendo devorados lentamente por la misma puñetera herramienta que prometió salvarlos de la complejidad. Es la gran paradoja. Dicho esto, y un poco para poner el freno, antes de cerrar, que tampoco pretendemos iniciar aquí una revolución ludita ni nada parecido, no estamos sugiriendo a nadie que mañana por la mañana, oye, entre en cólera, borre todos sus repositorios y desinstale los orquestadores con un hacha. No, por favor, no hagáis eso en producción. Claro, es que las corporaciones multinacionales con huellas masivas de datos, pues oye, genuinamente necesitan esa complejidad distribuida, porque sus problemas de escala sí justifican plenamente esa colosal inversión en mantenimiento. Ellos sí tienen que mover el camión de 18 ruedas lleno. Exacto. Pero para el tejido empresarial terrenal, para el grueso de los mortales, esta historia debe servir como un buen jarro de agua helada en la cara. Para despertar un poco. Es una invitación urgente a levantar la vista de la terminal de comandos, frotarse los ojos y preguntarse de forma despiadadamente honesta: ¿esta mole tecnológica de verdad está impulsando mi negocio hacia adelante? ¿O resulta que el negocio existe únicamente para alimentar y mantener viva a la dichosa herramienta? Es que abrazar y defender la simplicidad técnica en un ecosistema salvaje que rinde este culto ciego a lo incomprensible requiere un nivel de madurez y de valentía ingenieril verdaderamente extraordinario, ¿eh? Desde luego. Es un llamamiento directo a recuperar la cordura en el diseño de sistemas. Reconocer que innovar no siempre es añadir componentes nuevos a la pila, sino saber cuáles retirar estratégicamente. Absolutamente. Y bueno, antes de despedirnos ya, todo este análisis profundo abre la puerta a un debate filosófico adyacente que es tremendo para darle vueltas luego en casa. Uy, a ver por dónde sales ahora. Imagínate, si mañana todas las empresas se dieran cuenta de este espejismo, ¿vale? Y decidieran automatizar sus sistemas usando máquinas virtuales limpias y herramientas verdaderamente simples y declarativas. Como debería ser. Vale, pues ¿qué pasaría exactamente con la inmensa industria multimillonaria de certificaciones cloud? Con las infinitas firmas de consultoría especializada que cobran una pasta y las conferencias globales masivas. Se les caería el chiringuito por completo. Exacto. ¿Acaso estamos manteniendo artificialmente viva a una bestia inmensamente compleja porque resuelve problemas reales? ¿O la mantenemos con vida porque hay un gigantesco ecosistema económico detrás que colapsaría si la infraestructura volviera a ser sencillamente fácil de usar? Ojo con eso, que es una reflexión bastante incómoda para dejar ahí flotando en el ambiente. Ya te digo. Y bueno, lo prometido es deuda. Todo lo que voy a destripar hoy, con cariño, sale de un artículo de nuestro blog nivelepsilon.com. Allí está la versión seria y por escrito. Que conste. Sí, sí. Si te has quedado con ganas de ver los comandos exactos o la teoría sin mis divagaciones, tienes el artículo completo en el blog. Enlace directo en la descripción. Pásate por nivelepsilon.com. Muy recomendable pasarse. Queda desear a quienes escuchen esta charla que sus próximos pases a producción sean inmensamente aburridos, predecibles y veloces. Ojalá, ojalá. Que el Toyota Camry arranque a la primera, siempre. Y si alguna vez el destino o el jefe os exige pastorear gatos hiperactivos en una sala llena de punteros láser de colores, que a nadie se le olvide que la solución arquitectónica más brillante e innovadora siempre será, sencillamente, desenchufar los láseres de la corriente. Totalmente de acuerdo. Un placer. Hasta la próxima inversión.